participativas y críticas, lo de recuperación colectiva de la historia, que es precisamente lo que se presenta hoy en el libro, que es una forma de hacer historias locales, historias de organizaciones comunitarias, historias de procesos sociales con la propia gente, o sea, es participativo por eso. Está nuestra repetida investigación-acción, la sistematización de experiencias, que es de lo que vamos a hablar hoy. Recientemente estamos allá experimentando algo que llamamos autoindagación crítica, sociopraxis, es lo que les digo de los españoles, escriben en internet y ya sociopraxis van a encontrar autores, métodos. Y digo al final, las que ustedes aporten, o sea, no son universos cerrados, sino que en la medida que van surgiendo necesidades, cambian los contextos, cambian los discursos, cambian las formas de lucha, de resistencia, pues van reclamando otras. ¿Ve? Acá son solo los que ya conozco, o sea, habrá otros que no. Vamos, ¿estoy devolviéndome? Acá es una manera muy simplista, ustedes me perdonan, pero que ayuda un poco a visibilizar como tensiones, ¿no? Ahí podríamos poner puntos de tensión, porque en aras de didácticos, pues uno pone esos dos polos, pero claro, es eso. Entonces podemos, en la investigación más tradicional, pues generalmente el punto de partida no es cuestionar las relaciones de poder, sino decir, bueno, ¿qué vamos a investigar? Se naturaliza, el orden social es el que es. Dice, no, usted es investigador, usted no es un político, lo que tiene es que conocer bien eso. En la tradición crítica, el punto de partida es problematizar, diría Freire, Foucault mismo, o sea, decir, la relación frente a lo dado no es de contemplación, sino de cuestionamiento. Dos, lo que decíamos, en últimas, así no se sea consciente, cuando en una relación de dominación o de injusticia yo me pongo en una posición neutral, pues estoy reproduciendo lo que hay. No puedo decir, si alguien una persona grande está golpeando a un chico y yo solo me dedico a describir eso muy bien, yo no, porque yo no me involucro porque soy objetivo y neutral. Pues eso, claro, en el otro pues está esa insistencia, también con un universo amplio de qué es entender lo emancipatorio. Tres, una categoría muy fuerte, formados en sociología, con la Weber, Durkheim, con la idea de la neutralidad del científico social. Esta palabra compromiso sí la introduce explícitamente Orlando Falsborg. Yo tuve la posibilidad de trabajar con él ya cuando estaba viejito. Le hicimos una entrevista que está en internet. Casualmente la primera vez que la publicaron fue en portugués, en un libro del profesor Danilo Streck, que no sé cómo se llama, el de Partilla, el libro de Carlos Rodríguez Brandao y Streck sobre investigación participativa. Ahí está, pero en internet está también. Entonces le preguntaba a él, bueno, él fue muy amigo cuando era profesor de sociología en la Universidad Nacional del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que ustedes han oído nombrar tal vez, que fue un sacerdote que se volvió guerrillero. Bueno, entonces yo le dije, como fueron amigos y trabajaron juntos, bueno, ¿cuál fue el aporte de Camilo a su metodología participativa? Le dijo, la idea de compromiso. Bueno, ya, y ahí habla todo, en el sentido en que también en esos años 60 estaba esa discusión y era si los investigadores entraban a participar o no en los contextos que estaban investigando. Pues la tendencia mayoritaria era no, ustedes deben no involucrarse. Entonces, con la idea de compromiso sí está esa idea. Un cuarto rasgo es clave, es que otro principio muy heredero ahí sí de la razón moderna es la idea de universalidad, ¿no? Porque en su momento, y aún muchos se creía que el conocimiento que se generaba sobre lo social básicamente buscaba generar precisamente afirmaciones generales que pudieran servir en todos los contextos. Así como los profesores de matemáticas nos dicen 2 más 2 son 4 acá en China, en Rusia,
nos decían no para lo social. El desarrollo es esto, el desenvolvimiento es esto en cualquier lugar. Hoy está muy cuestionado eso, o sea, nadie lo sostiene. Hoy se tiene plena conciencia de que el conocimiento es local, es situado. Cuando Marx estudiaba la revolución industrial en Inglaterra, ese conocimiento es muy válido para comprender ese contexto. Yo no lo puedo trasladar mecánicamente a otro contexto, como suele suceder en muchos campos de la investigación, especialmente la económica, donde se trasladan modelos surgidos en un contexto a otros como si nada, como si fuera una realidad universal. Otro elemento clave de distinción entre estas dos grandes tendencias es la relación que en una supone la existencia de un objeto exterior, y en estas tradiciones críticas se pone en evidencia que en el mundo de lo social es imposible ser objetivo si se entiende objetividad como esa exterioridad. ¿Por qué? Porque nosotros los pesquisadores sociales formamos parte de la problemática general que queremos investigar. Educadores estudiando en la escuela, investigadores estudiando en la universidad, formamos parte tanto del objeto que estudiamos, pero también eso que queremos estudiar, cualquier tema, ya está también previamente representado en nosotros, está dentro de nosotros. Queremos estudiar el desarrollo sostenible, está ya. Entonces es imposible, más aún cuando estas investigaciones se asumen como participativas, donde se busca involucrar a la población en la producción de conocimiento. Pero ya los mismos antropólogos habían advertido que cuando el investigador llega a un contexto y él cree que está viendo él solamente, hay cientos de miradas de ollares sobre él, están también observando. Entonces eso da para mucho. Esto otro es un poco que lo dice más bonito Boaventura de Sousa Santos: la ciencia clásica es indolente, realmente desconoce los saberes y las experiencias diferentes a esa hegemónica, sale perdiendo. En estas metodologías se busca de alguna manera u otra, no es solamente involucrar a los otros como datos o como fuentes de conocimiento, sino como sujetos de saber, es decir, su experiencia, su mirada, su lectura del mundo también aporta en la construcción del conocimiento. Sí, ya los otros son así como más clásicos de relaciones de poder, y ya las otras, ya bueno, está lo de las miradas que tienen a ser más simples, otras complejas, aunque también hay modelos complejos, pero por ahora era como eso antes de entrar ya propiamente a la sistematización. Me informan cuando falte. Entonces ya entramos a una de esas modalidades de producción de conocimiento, que es la llamada sistematización de experiencias o sistematización de la práctica. Ahí lo importante es como afirmar que todas, así como las teorías, también las metodologías surgen en contextos específicos y respondiendo a necesidades específicas. Por eso también habría que tener la misma precaución, no se pueden trasladar mecánicamente de un contexto a otro, siempre y cuando uno no mire cuáles son pues como las propias necesidades de conocimiento. En este caso, incluso la palabra a mí no me gusta, pero empezó a llamarse así, es porque en algunos campos o profesionales, como el trabajo social o de acción, puedo decir, social, política, como la educación popular, surgieron necesidades como la siguiente. En el primer caso, los trabajadores sociales, aquí es promoción social, es la formación, también trabajo social, ambos casos. En América Latina, algunas profesiones como estas vinieron de la mano con las políticas desarrollistas. Porque necesitaban unos profesionales que acompañaran a la gente a la integración, a los desintegrados, a los marginales, a la integración del desarrollo que se quería imponer. Ya eso es preocupante, pero era más preocupante era que, como esa profesión había sido creada en Estados Unidos para un contexto muy específico
Si recordamos esas películas de los años 50, 40, donde está el chico afro que es problema, entonces llega la trabajadora social a decir, no, intégrate a esta social. Entonces se traslada no solo esa práctica, sino los referentes teóricos. Entonces, realmente el trabajador social, como pasaba también en mi formación inicial fue como educador, las teorías que acompañaban esa profesión venían incluso de otras disciplinas, de la sociología, de la psicología, y entonces en los años 70 hay como una rebelión en el campo del trabajo social y dicen, miren, las teorías de esta profesión deben provenir de nuestra propia práctica, y acuñan esa experiencia, esa expresión que era: la teoría del trabajo social debe provenir de la sistematización de nuestras propias prácticas. Y quedó ahí un poco planteado, no hubo ya después desarrollos metodológicos. Por ejemplo, habría más ejemplos acá ustedes por su campo de trabajo con el mundo rural, el mundo campesino. Yo voy a dar un ejemplo para el caso colombiano. Ustedes saben, en Colombia llevamos más de 5 décadas de una guerra social interna que por ahora está en camino de resolverse, pero no totalmente, porque por ahora hay un acuerdo entre la guerrilla, que era más numerosa, y el gobierno actual, pero hay muchos sectores de las élites que no están de acuerdo con eso y están bombardeando, están haciéndole la guerra a esta frágil paz que se está construyendo. Entonces, por ese problema tan prolongado, Colombia, más que Siria, es la persona que más refugiados internos ha generado, millones. O sea, de personas campesinos especialmente, que viven en un lugar y los actores armados los obligan a retirarse de él y tienen que desplazarse a otros sitios. Tanto será que surge una categoría que no existe en otros lugares, que es desplazados. Desplazados. Entonces, en ninguna universidad y en ninguna carrera existe la asignatura desplazología, no existe, porque era una realidad emergente. Pero podríamos decir, varios trabajadores sociales o profesionales llevan años trabajando con esta población, cada vez la conocen más, saben cómo trabajar. Entonces sería un ejemplo de la necesidad de la sistematización. Entonces en ese sentido se le dice, mire, usted lleva, o esta organización lleva años trabajando con desplazados, ¿por qué no sistematizamos esa experiencia de trabajar con desplazados para tener un conocimiento más potente para ese trabajo de desplazados? Esa fue una razón por la que surgió la sistematización, o por lo menos la necesidad de la sistematización. En el campo de la educación popular, que es del que yo provengo, surgió también como por algo parecido. Y es que muchos, precisamente como les decíamos, y tal vez esto que voy a decir es el caso de muchos de ustedes, inspirados en las ideas de Paulo Freire, muchas personas en América Latina en los años 70, 80 se fueron a zonas rurales, a las favelas, a poblaciones indígenas, a trabajar desde la educación diferentes programas de organización comunitaria, desarrollo alternativo, además con el imaginario de época de que esos trabajos de organización y concientización iban a traer muy pronto un rápido cambio social. Era el imaginario de la revolución a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que pasó es que en la mayoría de los casos, ese trabajo con campesinos, con indígenas, no generó esas transformaciones esperadas en corto tiempo. Pero sí, lo que pasaba era que transcurridos 5 o 10 años de estar uno trabajando, no sé, con mujeres en favelas o con jóvenes, desde prácticas artísticas, se decía, miren, no hemos cambiado el mundo, pero sí hemos generado transformaciones que es necesario comprenderlas, visibilizarlas. Es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Llevo aquí 5 años con tal proyecto alternativo y dicen, no, es que haya cambiado todo, pero han generado cambios que vale la pena recuperar. Pero también otra necesidad es la siguiente: se empieza a reconocer que en estas prácticas de transformación, de organización, de desenvolvimiento alternativos, también se van generando saberes
que quedan como patrimonio personal. O sea, uno dice, miren, yo de trabajar con campesinos sé estas cosas, o de trabajar en producción, en no sé qué, en soberanía alimentaria. Entonces aparece una nueva necesidad, recuperar esos saberes y darles, como decir, una lectura más sistemática, que se vuelvan en buena medida conocimientos comunicables a otros. Un ejemplo: en Colombia, en la década de los 80, incluso los 90, en que en las ciudades, por razones de la pobreza, muchas mujeres de las favelas tienen que irse a trabajar. Entonces sus niños pequeños, sus meninos pequeños, empiezan a hacer, otras mujeres crean lugares, se llaman jardines comunitarios, donde algunas mujeres empiezan a ocuparse no solo de sus niños, sino de otros. Entonces ahí fue surgiendo todo un movimiento que allá en Colombia se llama de mamás comunitarias. Entonces, claro, podemos decir, ellas no habían estudiado en la universidad preescolar, no habían estudiado, pero en esa experiencia pues habían acumulado unos saberes. Entonces era un ejemplo de la necesidad de sistematizar qué aprendizajes habían ido generando en ese trabajo con los niños, con las niñas, pero también que habían recibido capacitación, el apoyo de una. Entonces, por eso la palabra sistematizar era como organizar, darle forma a esas experiencias, a esos saberes generados. Entonces, podríamos decir, de ahí para acá surgieron en diferentes lugares de América Latina propuestas de sistematización que inicialmente no dialogaban entre sí. Entonces había toda una propuesta, por ejemplo, en Centroamérica, de un grupo, una red que se llama el FORGE. Entonces ellos decían, no, el método de la sistematización es el método dialéctico, que generan unas metodologías. En Chile va a haber un profesor, un antropólogo que se llama Sergio Martini, que él va a también generar toda una propuesta de qué implica sistematizar experiencias de educación popular. En Colombia, a su vez, varias redes también habíamos ido inventándonos como maneras de entender la sistematización. Ya un poco desde finales de los 90 empieza a haber, también gracias a internet y todo, un diálogo entre diferentes miradas, la posibilidad de encontrarnos, la escritura del artículo que lo lee el otro, intercambios. Entonces, hoy decimos, la sistematización ya es como un campo de conocimiento que se consolida ya como una metodología ligada a prácticas de transformación social, que incluso gana presencia más allá de la educación popular y más allá del trabajo social. Por algo en este evento dijeron, vale la pena conversar algo sobre sistematización, porque se reconoce la necesidad de metodologías que ayuden a visibilizar, reconocer y, como si podríamos decir, transformar en conocimientos los saberes que surgen desde las prácticas populares, desde las prácticas sociales. Entonces, en ese sentido, acá sería positiva, se corrió un poquito, pero está bien. Aquí entonces vamos a mirar, como manera de síntesis de esta primera parte, cómo estas diferentes razones que dieron origen a la sistematización. Entonces, uno, la necesidad de comprender mejor, es mejor, no mejora, sino mejor, las prácticas sociales de transformación desde la propia experiencia de los actores. Dos, reconocer las transformaciones y reconstruir los saberes que se generan desde la práctica. Tres, ese es clave, es el de comunicar. Yo recuerdo que en la década de los 80 era muy común encuentros que se llamaban encuentro de intercambio de experiencias, donde yo siendo un joven allá de 18, entonces yo decía, miren, nosotros en mi favela tenemos un centro de alfabetización, utilizamos esto que propuso Freire, pero ya nos inventamos esta otra cosa, vemos con las señoras unas telenovelas, de ahí hacemos la alfabeto. Entonces los dos, qué interesante. El otro decía, no, mire, yo trabajo con indígenas y entonces hacemos recorridos
por las montañas, entonces la sistematización era, pues no siempre va a ser la posibilidad de que cara a cara cuente uno lo que hace, pues aprendamos a sistematizar las experiencias para comunicarlas y poder tener un aporte más general. Igual, ya, pues, una promesa de la sistematización es que también contribuye, al comprender mejor la propia práctica, pues a fortalecerla y a aportarle a otras. Y finalmente, pues ya, dos cosas, incluso hay una que no está, podríamos decir otra necesidad, pero a su vez otra consecuencia de la sistematización, es que contribuye a la formación de las personas, de los sujetos que participan en ella. Eso no era muy visible al comienzo, pero lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Estas metodologías participativas, en la medida en que generan estrategias dialógicas, de construcción colectiva del conocimiento, de reflexividad sobre lo que se hace, se vuelven indirectamente una experiencia formativa. Es decir, en el caso nuestro, claro, muchas de las sistematizaciones que hemos acompañado se vuelven el librito, la cartilla, el audiovisual, pero en otros no se pudo. Pero la gente que le decía, la gente que dice, miren, gracias a participar en esta experiencia de sistematización aprendí ahora a organizar la información. Entonces, ese ahí falta, pero hay que hacer. Y finalmente, esto también hemos aprendido, es menos común aquí en el contexto, yo creo que brasilero, argentino, chileno, pero en el mundo más andino, ya, esto de lo común, de lo comunitario es más fuerte. Es decir, varias de estas experiencias no solamente han sido comunitarias como experiencias educativas o sociales, sino que la investigación sobre ellas, al hacerse colectivamente, también afirma esos procesos comunitarios. Aquí no los voy a detener, en estos como 3 décadas de emergencia de esta metodología, hay varias posiciones, tendencias, mirarla, y pues, lo que estamos sería la última línea. En este momento, unos 10 años para acá, hay como una complementariedad creativa. Al comienzo, mi primer artículo que hice sobre sistematización fue peleando contra otras maneras de cuestionando otras. Bueno, pues comenzaba, ustedes saben, los que son la idea de Campos en Bourdieu, el nuevo entra peleando con lo que ya hay, parece, ¿no? Entonces, pero hoy podemos decir en términos generales, pues hay más convergencias que diferencias entre los diferentes. Entonces, a manera de síntesis, ¿cómo entendemos hoy la sistematización? Pues la sistematización hoy la entendemos como una modalidad participativa de producción de conocimiento. O sea, hoy podríamos decir, sin duda, es una metodología. Al comienzo, aún los colegas de Centroamérica establecen diferencia entre investigar y sistematizar. Para algunos como yo y otros no. O sea, ¿por qué? Porque cuando comenzó la discusión, años 70, 80, estaba esa idea clásica del método científico, y las demás formas de producción de conocimientos entraban en esa, somos ciencia, somos método. Casi muchas profesiones pasaron por esa angustia. Hoy, en buena medida, se ha desmitificado la idea de que hay un modo estándar de investigación científica. Y podríamos decir más bien, hoy la sistematización, igual que la pesquisa participante, son estrategias